Está hablando en términos generales. Uno de ellos era el que le estaba insultando. Mateo no está mintiendo. Pero Lucas entra con más detalle y dice: uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre aún en el momento de la muerte no tenía temor a Dios. Hay personas que dicen: no, yo me voy a poner bien con Dios cuando me vaya a morir. Pero tu corazón puede estar tan endurecido que no tiene ninguna oportunidad, porque de Dios nadie se burla. El otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente vemos acá a un hombre arrepentido. Este hombre dice: nosotros nos cae bien el zapato, somos culpables, pero porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Este hombre reconoce que Jesús es inocente. Este hombre, dentro de su crisis, reconoce la verdad. Dios nos ayude a tener el corazón de este hombre, que en la crisis tenemos suficiente juicio para reconocer a Jesús y reconocer sus palabras. Y vemos de que decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: vétete a bautizar, no le dijo: vétete a confesar. Este hombre puso la fe en Jesús y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los testigos de Jehová no creen que cuando uno se muere el alma va a ningún lugar. Aquí vemos de que el Señor está diciendo: tu alma va a estar conmigo en el paraíso. El alma no desaparece y no tiene que ir a un purgatorio, porque él puso la fe en Jesús. Cuando tú pones la fe en Jesús, no necesitas un purgatorio. ¿Qué más purgatorio que el fuego que sufrió Jesús en la cruz? Esa es la gran noticia. En Juan 19 leemos en el versículo 25 que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María, y la hermana de su madre. ¿Quién es la hermana de su madre? Obviamente no se llamaría María. Y María, la mujer de Cleofas. Mateo y Marcos la identifican como la madre de Jacobo el menor y José. Y María Magdalena. Habían tres Marías: María, la madre de Jesús; la María, la mujer de Cleofas, madre de Jacobo y de José; y María Magdalena. Pero había otra mujer ahí, y acá la menciona como la hermana de su madre. Mateo la menciona como la madre del Zebedeo, la esposa del Zebedeo, la madre de los hijos del Zebedeo. En otras palabras, creemos que si es la misma, se está refiriendo a que Juan y Jacobo eran primos de Jesús. En la carne eran primos. Interesante. Eso no los calificaba para entrar al reino de los cielos, porque Jesús dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Eso es lo que nos califica. Bueno, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Vemos acá a Jesús preocupado por María, porque obviamente era viuda, José había muerto, y está preocupado por María en el buen sentido. Dice: necesitas a alguien que te tome en su hogar. Y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Ahora, no la estaba declarando como Pablo VI, el Papa Pablo VI declaró a María madre de la iglesia. Si Jesús hubiera declarado a María madre de la iglesia, le hubiera dicho a María: mujer, he ahí a tus hijos, a las mujeres que estaban ahí, a los demás. Pero Jesús nunca le dijo eso. Le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. A uno nomás le dijo, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su propia casa. Todo lo que estaba haciendo Jesús es diciéndole a Juan: encárgate de María. Porque además los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Fue hasta después de la resurrección que creyeron en Jesús. Y María obviamente estaba ahí fiel a su hijo, porque fue una gran mujer, pero no una mujer perfecta. El único perfecto sin mancha fue Jesús. Entonces vemos que después de esta interacción, de hecho esta interacción puede haber ocurrido después de las 12, porque a las 12 entró una gran oscuridad. En Mateo 27 nos habla de esa oscuridad que entró en toda la tierra. Hubo un eclipse. Ahora, no puede haber un eclipse natural en la Pascua, porque la Pascua ocurre cuando hay luna llena, y cuando hay luna llena es imposible que haya un eclipse natural. Cosmográficamente no puede ocurrir. Entonces fue milagrosamente que se oscureció el sol.
totalmente, vinieron tinieblas. A mí se me hace que los millones de demonios que vinieron sobre la tierra celebrar que Jesús moría en la cruz. En versículo 45 leemos de que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, si tú te has sentido alguna vez abandonado del Señor, porque algunos de nosotros hemos sentido a veces eso, pero no es cierto. Jesús fue sentido abandonado por el Señor. Jesús no solo lo sintió, el Padre le dio la espalda a Jesús. ¿No dice la palabra del Señor que el que está colgado en una cruz es maldito del Señor? El Padre puso todo el pecado de la humanidad sobre Jesús. Lo dice Pedro cuando dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Jesús llevó todos nuestros pecados y el Padre dio la espalda a su Hijo en ese momento. Elí, Elí, lama sabactani. Jesús se sintió abandonado. Realmente fue abandonado en ese momento. Y luego en Juan 19, 28 al 29 leemos que Jesús dice: tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la colocaron a la boca, y él tomó, porque él quería todavía poder hablar la última palabra. Y luego Jesús dice: consumado es. O sea, cuando hubo tomado el vinagre dijo: consumado es decir, ha sido pagado. En el griego es tetelestai, y tetelestai era una palabra que ponían cada vez que tú pagabas algo, y cuando pagabas completamente una mercancía te ponían el sello que decía tetelestai, es decir, pagado por completo. Y lo que Jesús está diciendo: he terminado la obra que vine a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? A salvar a la humanidad. Él vino a pagar por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Es importante entender que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Y es importante entender que en nuestras luchas Jesús las ha experimentado. Jesús fue el que le dijo al Padre: no quiero tomar esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, si nosotros necesitamos venir a alguien, es a Jesús, porque Él nos ama, Él no falló y Él pagó por nuestros pecados. Y los que vienen a Jesús, reciben el perdón. La palabra del Señor dice que todo el que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Yo te voy a invitar a que vengas a Jesús hoy, si no lo has hecho, con todos tus problemas, con todas tus debilidades, y que entiendas que tú no puedes llegar a tu meta por tus propias fuerzas, y que si lo entiendes, vengas y le digas al Señor: te entrego mi vida. Él la va a tomar, porque Él para eso vino. No para que digas: Señor, tú moriste en la cruz, me diste el ejemplo, ahora yo tengo que hacer lo mismo. Pamplinas, no das ni 2 pasos cuando te quiebras la nariz. Dice la palabra que el velo se rasgó, el velo del templo se rasgó, y hubo un gran terremoto, y Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y exhaló. Y el centurión, en Lucas leemos las palabras del centurión. Dice que el centurión, versículo 47, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. La traducción de la Biblia de las Américas dice inocente. Me gusta más la traducción literal: justo, recto, sin mancha. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan, el Cordero sin mancha. Mateo 27 nos habla del terremoto, en el versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron y dijeron: en verdad este era hijo de Dios. Ellos reconocieron que era hijo de Dios. Y las mujeres estaban ahí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José,
y la madre de los hijos del Zebedeo. En Juan nos dice, en el capítulo 19, de que quieren cerciorarse que Jesús está muerto. De hecho, porque en la Pascua judía luego venía la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días, y el primer día y el séptimo eran días muy sagrados, donde nadie podía hacer trabajo ni nada. Entonces era un día de reposo, un sábado de reposo, aunque no fuera un sábado. Entonces no podían tener personas colgadas en la cruz, porque la tierra iba a ser maldita en el día de reposo. Entonces, para asegurarse, había que matar los que no se habían muerto, había que matarlos a los que estaban crucificados. Entonces mandaron a quebrarle las piernas. Imagínate tú la brutalidad de los romanos, porque cuando uno estaba crucificado, la manera en que tú sobrevivías un poco, y era el deseo de supervivencia te hacía hacer eso, te ponían una estaca de madera en el pie